En la hora de la verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia. Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Bueno, primero nos nubló el alma la noticia de que estos bandidos de Odebrecht, o como los llamamos, porque pues son una organización criminal internacional, como han sido definidos así en tantos países de América, sobornaron a un viceministro y a otras personas cuyos nombres todavía no se conocen para que les adjudicaran la Ruta del Sol. No se sabe después qué pasó con el desarrollo de esa carretera sobre la que seguramente usted habrá averiguado, si finalmente se paró, si la está ejecutando no Odebrecht, sino el ministro de Transporte. ¿Qué está pasando con ella? Después tuvimos la noticia de que Odebrecht recibía como adición al contrato, un contratico nuevo por una carretera completamente distinta, que era la carretera Ocaña-Gamarra. 0 y van 2, y obviamente por esa adición también hay soborno. Pero cuando no nos reponíamos del impacto emocional que estas heridas morales producen, tenemos la noticia de que el gobierno de Santos estaba sobornado todo entero al haber sido sobornada la campaña política o penetrada o infiltrada por $400,000 la campaña del 2010 y por $1 millón la campaña del 2014, $1 millón del que nadie volvió a hablar. Este es el panorama general. Usted desarróllalo en el orden que quiera, senador. Yo simplemente le propongo temas y usted es perfectamente libre. No faltaba más para decir por dónde quiere empezar y por dónde quiere terminar. Pues a ver, doctor Londoño, yo le propongo como empezar por un tema que se está hablando poco y podemos desarrollarlo que a usted le parezca, pero a mí hay un tema que me tiene muy molesto, que es que en medio de todas estas circunstancias y como cuando ya se sabe, como usted lo mencionó, que Odebrecht es una especie de organización criminal de escala internacional que ha afectado pues no sé cuántos países. En Colombia ha pasado desapercibido que luego de una decisión bastante curiosa de la Superintendencia de Industria y Comercio, arrogándose poderes que muchos abogados me dicen que no tienen, toma una determinación en relación de qué hacer con el famoso contrato de la Ruta del Sol, que es donde parece están los sobornos principales, los $11 millones en sobornos parece que están localizados en torno a ese contrato. Entonces, la SIC toma una decisión por lo menos bien curiosa, ¿no? Una medida cautelar que impone decisiones definitivas y que condujo, y esta es la parte más complicada, a que se sentaran la ANI y el gobierno nacional, porque eso tiene que tener, por supuesto, la aquiescencia del presidente de la República y el vicepresidente, se sentaron la concesionaria Ruta del Sol, que ya casi totalidad la tienen entre Odebrecht y el Grupo Aval, se sentaron con el gobierno nacional, decía, y llegaron a un acuerdo como si aquí no hubiera habido acto de corrupción, ni soborno, ni nada. No, se sentó el Estado con unos inversionistas o con unas firmas a negociar cómo hacer para dar por terminado ese contrato. No para caducarlo, no, porque si lo hubieran caducado eso había implicado sanciones a los miembros de esa firma, sino para terminarlo, y en la terminación, doctor Londoño, resultó que les aprobaron 700,000 millones de pesos para transferirles a Odebrecht y al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues o a sus firmas, y una suma menor al tercer socio, que es muy menor en ese asunto. De esos 441,000 millones de pesos a Odebrecht. Entonces aquí estamos hablando de un asunto que ha debido por lo menos generar un debate nacional, porque los trataron como si no hubiera pasado nada. O sea, para dar la orden de que había que terminar ese contrato, los trataron como lo que sabemos que son. Pero a la hora de pactar el acuerdo,
resultó que salieron sin una sola sanción, con los bolsillos llenos e inclusive con la posibilidad el día de mañana, si es el caso, de volver a contratar ellos mismos, bueno, cualquier tipo de contrato en Colombia. Este es un asunto, doctor Londoño, que a mí me impresiona mucho porque está cubierto de todo este manto del tapen, pero además porque estos no solo estaban incursos en ese escándalo de corrupción, del que ya está acusado Corfi Colombiana también. Eso tendrán que aclararlo las autoridades, pero lo cierto es que la acusación ya existe de acuerdo con informaciones de prensa, y además porque ese contrato de la Ruta del Sol apenas va cumplido en el 50%, o sea que por el solo lado del incumplimiento, la idea de hacer lo que hicieron con ellos es absolutamente inaceptable a mi juicio. Yo diría que a juicio de los colombianos, si los colombianos supieran, pero esto realmente es un asunto muy desconocido. ¿Usted conoce el documento en el que se aprobó semejante barbaridad? Porque es que eso además figura o va a operar como un antecedente fatal para cualquier pretensión que el gobierno de Colombia tenga contra Odebrecht y contra el consorcio que ejecuta la Ruta del Sol, porque es una manera en que el gobierno colombiano reconoce que todas las cosas están bien, le da una absolución a todo el pasado y les encima 700.000 millones de pesos. Le confieso que yo no conozco ese documento. ¿Usted lo tiene, senador? Sí, yo conozco el documento y se lo puedo hacer llegar. Es uno de esos documentos llenos pues de enredos jurídicos y de frases y de cosas, pero en conclusión, lo que ha informado básicamente, digamos, la revista Dinero es digamos, la mejor información que yo he visto al respecto, y consiste en esto: aquí no pasó nada, todo lo que haya pasado queda expresamente, digamos, eliminado, ¿no? Cualquier controversia o cosa que hubiera sobre el incumplimiento desaparece, y el tema de la corrupción de Odebrecht no aparece por ningún lado, y se presume que iban cumpliendo, y entonces, bueno, estas cosas terminan de esta manera. Usted lo dice bien, el antecedente que se crea es tremendamente complicado porque aquí lo que al final se está estableciendo es que hay ciertos poderes económicos que son intocables. Y seguramente a esto le deben estar metiendo argumentos de conveniencia y cosas de ese corte, pero que son argumentos que por supuesto que hay que tener en cuenta, pero no sobre la base de pasarse por la faja pues las normas de la República y todo el pésimo ejemplo que se le da a un país cuando se procede de esta manera. Ya sé qué fue lo que pasó, senador, y usted no lo ha advertido. Ya sé lo que pasó. ¿Quiere que le diga? Sí, claro, cuénteme. Pues que ya llegó el jubileo. No se ría. No se ría, que le estoy hablando. Le estoy hablando absoluta. Va a servir para todo. Bienvenido el Papa, sin duda. Le estoy hablando en serio. Pues el jubileo no es una manera de perdonar todos los delitos y de perdonar todas las infracciones y sacar a todo el mundo de la cárcel. Ya empezó el jubileo y entonces el jubileo da para eso. Yo soy de los abogados, póngame en la lista por ahí, de último en la lista, pero tal vez fue el primero que lo dije, que la resolución de la superintendencia es absolutamente absurda, porque eso que hizo la superintendencia no lo puede hacer sin un juez de la República. La superintendencia no puede dictar medidas cautelares, sino que se dictan en un proceso judicial, y por la razón potísima de que la superintendencia no es juez. Bueno, entonces por ahí empiezan las cosas, y sigue por esta noticia que usted nos da, que no la teníamos presente, se lo tenemos que confesar. ¿Para qué se hace uno el bien entendido cuando está desentendido? No sabíamos que ahora les habían dado 700.000 millones de pesos para continuar la carretera, lo que quiere decir que la van a seguir ejecutando ellos. No exactamente. Entonces los 700.000 son ¿para qué? Son como una devolución, entiendo yo, de las inversiones que han hecho, alguna cosa de este corte. Eso no le queda a uno perfectamente claro. Esto además está entonces es una forma de liquidación del contrato, dándole recursos, pagándoles lo que habían invertido. Lo que quiere decir que se desestima de plano la posibilidad de que ese contrato fuera nulo por causa ilícita. La causa ilícita se produce cuando hay un delito de naturaleza civil o penal en la base misma del contrato.
en ese caso el contrato se vuelve nulo absolutamente y no se pueden devolver las cosas que se han pagado en función de ese contrato. De manera que ya el gobierno renunció a la posibilidad de que ese contrato tuviera causa ilícita. Y si no tiene causa ilícita un contrato ganado con un soborno, pues yo no sé, le digo, senador, francamente, ¿cuándo puede haber un contrato con causa ilícita? Ese es el hecho. A mí esto me parece que es un tema escandaloso y deberían pues los distintos analistas entrarle al detalle, los abogados, etcétera, porque el hecho es absolutamente escandaloso. E insisto, la superintendencia, para dar la orden que dio, que yo comparto con usted la idea que no podía darla, digamos, presume unos hechos o actúa sobre unos hechos que es la ilegalidad o la corrupción de Odebrecht. Y por eso es que toma la determinación. Pero en el viaje desde la superintendencia hasta las oficinas de la ANI desaparece ese hecho y terminan dando por terminado un contrato como si nada hubiera pasado. Es realmente escandaloso lo que está sucediendo. ¿Y entonces por dónde seguimos? Pues bueno, aquí hay otro hecho, si usted quiere lo comentamos, que a mi juicio es probablemente también de las cosas más graves que está pasando, y es el calibre de la actividad delictiva de Odebrecht. Usted lo mencionó empezando, pero quiero señalarlo, porque estamos hablando de un soborno que se paga en el gobierno de Álvaro Uribe por $6.5 millones, un segundo soborno que se supone se paga en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ahí hay unas cosas como en la nebulosa y uno empieza a ver como que la idea del soborno desaparece o por lo menos no se cae seriamente sobre eso, y lo que era el delito de soborno se empieza a convertir como en una infracción, digamos, de los códigos electorales y siempre va en grande una cosa a otra. Y el otro tema es el tema del ingreso de los recursos a las campañas. Ahí tenemos dos situaciones. Una situación que en Brasil un corrupto de estos asociado con Odebrecht acusa de haberle transferido 1.6 creo millones de dólares a la campaña de Oscar Iván Zuluaga y de Carlos Holmes Trujillo. Eso está en investigación, pero la acusación, entiendo, está en firme ante la justicia brasileña. Y la otra, que inicialmente era una acusación de ingresos de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos y de Germán Vargas Lleras, porque hay que decir que eso, si la plata entra, le entra al presidente y al vicepresidente. Y en este caso, digamos, las cosas ya van bastante más avanzadas. Ya hay un reconocimiento tanto del gerente de la campaña como del propio presidente Santos de dineros de Odebrecht ilegales, por supuesto, a la campaña presidencial del 2010. Ese es un hecho que ya, digamos, ellos mismos han reconocido, en cuando puedan discutirse ciertas cosas, nombres, detalles, pero ya, digamos, eso ha sido aceptado. Y hay una acusación gravísima que incluye pues a la Fiscalía de plata también a la segunda campaña de Juan Manuel Santos, a la del 2014, que pasa por Panamá, pasa por Publicidad Sancho y termina pues cualquier razón alegan. Yo creo que a mí no creo que importe mucho cuál sea el pretexto del ingreso de los recursos, porque además puede ser mentira, ¿no? El objeto final de para qué se dedicaron esos recursos, pero el hecho cierto es que aquí ya está establecido que a la campaña, por lo menos a la campaña del 2010 de Juan Manuel Santos, le entró una suma bien importante, reconocida por ellos mismos a esa campaña. Ese es un hecho que ya está establecido. Ahora, la gravedad de eso, pues, no puede escapársele a nadie. Eso no fue un acto irregular, como dijo algunos, sino se fue un acto de violación de la ley, un acto de corrupción, y hay que leerlo como un soborno, porque nadie hace, pues, donaciones, digamos, amistosas, del orden de $400.000. Ahí ya estamos hablando de recursos que son tan grandes que apuntan a comprar a la campaña y a los candidatos para que tomen determinadas decisiones. Pues es que lo dijo inclusive el doctor Humberto de la Calle. Nadie paga $400.000 clandestinamente para que no se sepa. El que da $400.000 es para que se sepa, y para que eso produzca efectos, y para tener la simpatía del que recibe una suma, pues que yo no sé a usted cuánto le parezca, pero a mí me parece gigantesca, de $400.000. Y bueno, ¿y el $1.000.000? ¿Por qué hay dudas sobre ese $1.000.000? Eso se sabe que lo entregó Odebrecht, eso está claro. Se sabe que se lo entregó a Sancho
que es el contratista privilegiado en materia publicitaria de este gobierno de Juan Manuel Santos, y se sabe que llegó en vísperas de la campaña del 2014. ¿Qué duda cabe, senador Robledo? Porque nos parece que tiene... Es probable que no quepa duda, pero sí hay, digamos, un cierto matiz, si usted quiere, es que Prieto reconoce que la plata entró, es el mismo, y el presidente Santos, cuando sale a hablar sobre esto y a decir que él no se dio cuenta, lo que está es aceptando que la plata entró. Digamos, en el otro caso, por lo menos formalmente todavía están en investigaciones, yo creo que es evidente que entró, pero digamos que ahí todavía no hay, digamos... claro, porque Sancho no ha cantado. Sancho no ha cantado, ni los de la campaña de Santos han dicho, digamos, que la plata entró, ¿sí? Entonces, bueno, pero yo creo que es evidente que la plata entró, y que es absurdo decir que entró, que es que para pagar unas encuestas, ¿no? Eso no le cabe en la cabeza a nadie $1 millón gastado en encuestas. Entonces, bueno, habrá que avanzar, pero yo creo que es un hecho que la plata entró a la campaña de Juan Manuel Santos. A las dos campañas entraron esos recursos, doctor Londoño. $400,000 a la del 2010, $1 millón a la del 2014. Ambas... voy a decir también que... claro, bueno, que sepamos. Ambos de la misma procedencia, Odebrecht. Ambos por el mismo camino, Panamá. Entregadas en los dos casos a personas cercanas al presidente Santos. La del 2010 ya se supo con qué destino, y los afiches y el cuento y dónde se imprimieron y tal. La del $1 millón no, porque Sancho ha dicho que no habla, sino que ya le mandó los datos a la fiscalía, y la fiscalía muda, todavía no ha dicho nada, y quién sabe cuánto más permanezca muda. De manera que eso es lo que tenemos. Y finalmente, senador, usted que es tan inquieto, dígame, ¿quién está ejecutando en este momento la carretera de la Ruta del Sol? ¿Quién está trabajando? ¿Las máquinas están funcionando o están paradas? Y a la gente que le debían recursos y sumas muy importantes en toda esa zona del Magdalena Medio, a las gentes que les deben arrendamientos, les deben salarios, les deben prestaciones, les deben toda clase de cosas, les deben suministros de comida y suministros de combustibles. ¿Quién está trabajando en la Ruta del Sol 2 en este momento cuando estamos hablando usted y yo? Pues me coge fuera de base realmente. Yo podría de pronto suponer que de alguna manera la ANI esté haciendo alguna cosa, pero realmente no tengo la certeza si efectivamente las máquinas se están moviendo o no se están moviendo. Una de las cosas que se supone va en el acuerdo, eso hay que decirlo también, es que algunos recursos van a salir para los trabajadores a quienes les deben y para los pequeños contratistas que están en esa obra, cosa que me parece pues correcta, que se atienda ese problema social grave que hay en toda esa región de gente que honradamente estuvo trabajando en esa vía. Ellos no tenían por qué saber nada de estas cosas y es importante que se atienda. Habrá que revisar, y me voy a poner en esa tarea, hasta dónde están pues dándose las cosas y qué es lo que está pasando. Desde luego que a los trabajadores hay que pagarlos, ni más faltaba pues que les pusieran conejo también con sus prestaciones y con sus salarios, ni más faltaba. Y a los contratistas y a los que entregaron combustible y a la gente de la región que le fió alguna cosa al consorcio, pues hay que pagarle. Pero ¿de dónde sale el dinero y con qué se les paga? ¿Y con qué legitimidad se hacen esos pagos? ¿Y cómo sigue la carretera? ¿Y cuál es el perjuicio social que supone la demora en la carretera? Es que, senador Robledo, esa es una cuenta que los colombianos no sabemos hacer. Usted dijo que la carretera iba en el 50% de desarrollo. Yo tengo la noticia de que va en algo más, 50 o 60%, pero pues en el fondo eso no hace diferencia. 40 o 50%. ¿Cuánto vale eso en términos de impacto social, de daño social? Porque es que ese es el tema, ¿no? Es que cuánta plata se pierde. A ver, y hablan físicamente pues del señor de la motoniveladora y de no sé quién, y el impacto social. El tiempo que no se economizó, los combustibles adicionales que se pagaron, lo que dejó de transitar o transitó de manera más costosa por esa carretera, ¿eso quién lo paga? Ese es un costo social gigantesco, senador Robledo. Sí, ese es un hecho gravísimo, de todas las maneras por donde se mire. Aquí esto es una especie de desastre nacional de proporciones bien grandes.
porque además en el monto de la economía colombiana esto resulta ser una obra importante. Pero yo quisiera hacer un comentario también, doctor, si le parece, sobre el caso Navelena, que a mi juicio, digamos, puede ser, si se quiere, entre comillas, menor, pero ahí hay unos hechos que tienen que ver con el fiscal, que yo quisiera comentar, ya que estamos pues como en la idea de mirar distintas cosas. Claro que sí, senador, ni más faltaba. Adelante. Bueno, entonces le cuento esto. El 21 de diciembre se sabe en Estados Unidos la confesión de los de Odebrecht. Recordemos que ellos confiesan ante la justicia norteamericana. Al otro día, el 22 de diciembre, el fiscal de Colombia abre algún tipo de investigación que estamos llegando a precisar cuál fue, pero él anuncia una investigación contra Navelena. Al otro día. Después él dijo que nunca le ha llegado información ni de Estados Unidos ni de Brasil, sino que él por su propia información abrió investigación a una velocidad realmente sorprendente. Y 11 días hábiles después, el 5 de enero, toma una decisión sobre esa investigación que abrió, que consiste en que él sale a los medios de comunicación y dice que no existe ninguna posibilidad de corrupción en Navelena. O sea, estamos hablando del fiscal, yo diría, más rápido de la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos llamarlo algo así como Speedy Martínez, ¿no? Porque realmente en 11 días abrir y cerrar y absolver, porque fue una absolución absoluta, ninguna posibilidad de corrupción en Navelena. Resulta que nosotros veníamos en mi oficina siguiéndole la pista a esto con el doctor José Roberto Acosta de Justicia Tributaria, y cuando él absuelve a Navelena, ya una deuda de 120.000 millones de pesos de Navelena con el Banco Agrario estaba en mora, y ya se sabía, o ya existía cómo saberlo, y él hubiera podido saberlo, que cuando se le aprobó ese crédito a Navelena, en Navelena es 87% de Odebrecht, ya una de las principales firmas de Odebrecht, bueno, ya el escándalo mundial se conocía, pero además ya la Superintendencia de Sociedades había dicho que esa empresa de Odebrecht estaba en causal de disolución. Bueno, y ya se sabe todo lo demás que pasó y todas las irregularidades que ha habido en torno a ese crédito, y ninguno de esos elefantes lo vio el doctor Martínez cuando hizo la absolución suprema de Navelena. Bueno, pero la cosa se complica todavía más porque en nuestras indagaciones terminamos descubriendo que la banca de inversión de Navelena es nada menos que Corfi Colombiana, y que la fiducia la maneja Fidoccidente, empresas las dos del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que sabemos tiene vínculos estrechísimos de todo tipo con Martínez Neira, con el fiscal, ha tenido pues toda la vida vínculos estrechísimos. Pero además en las investigaciones terminamos encontrando, estos son datos que nos ha dado el Banco Agrario, de que entre los contratistas de Navelena aparece Martínez Neira Abogados y aparece MNA Martínez Abogados, haciendo un estudio de 52 páginas que suscribe el hijo del fiscal, aquí tengo los papeles en la mano, el doctor Martínez Beltrán. Esto lo estoy contando ¿para qué? Para señalar que el doctor Martínez está absolutamente impedido, inhabilitado para actuar, en este caso a mi juicio y al juicio de muchos. Pero además encontramos también que el doctor Martínez como abogado asesoró a la Ruta del Sol, a la concesionaria en la Ruta del Sol, para un contrato de estabilidad jurídica que inicialmente le fue negado, pero que a la postre le fue otorgado. O sea, que aparece el doctor Martínez en dos casos recibiendo recursos de Odebrecht, y en uno de los dos, por lo menos, en el de la Ruta del Sol, recibiendo también recursos de Corfi Colombiana. Y como si fuera poco, él es de los que aprueba el famoso COMPES que está en discusión y que tiene encartadas a las ministras, y él aparece aprobando ese COMPES 12 meses después de haber renunciado a la junta directiva del periódico El Tiempo, que es también del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y la ley le ordenaba haber tenido que renunciar un año antes para poder ocuparse de ese negocio. Entonces aquí tenemos, a mi juicio, uno de los problemas más complicados que hay en este proceso, que es la inmensa cercanía establecida de todas las maneras entre el fiscal y una firma Corfi Colombiana y sus firmas asociadas que son parte de estas decisiones, pues, o que son parte de este problema. La acusación ya existe, repito, los jueces tendrán que aclarar las cosas. Yo no soy juez de la República, menciono los hechos, pero creo que la inhabilidad sí está allí, y él se ha dedicado
a negar que la inhabilidad existe, bueno, y a maltratarme, y a calumniarme, y a injuriarme, y a un tipo de cosas absolutamente inaceptables por parte de un fiscal, porque además, digamos esto, doctor Londoño, yo actúo como un senador en ejercicio de funciones. O sea, yo no estoy aquí de metido actuando en esto, sino que yo soy un servidor público que tiene el derecho y el deber de actuar como estoy actuando. Y entonces cuando el señor fiscal asume la actitud de agredirme, sí, de manipular las cosas, de hacer componendas, inclusive componendas con la propia Corficolombiana en contra mía, pues estamos ante un fiscal que hace componendas con un investigado por él para atacar a un senador de la República que está legalmente haciendo estas investigaciones. A mi juicio, es de las cosas peores que está pasando en este caso. Bueno, yo le agrego para su información, si es que no la tiene, que ya el Banco Agrario empezó a cubrir el crédito de Navelena, es decir, a hacer las operaciones contables para ir castigando ese crédito. Ya han castigado como 60 y tantos mil millones de pesos de ese crédito, porque al principio nos dijeron que no se iba a perder un centavo. Ya el propio Banco Agrario considera que se le va a perder la mitad. Vamos en la mitad. Y esa plata se va a perder. Así es, y esa es una insistencia que venimos haciendo desde el primer día, y eso ya se sabía cuando la famosa decisión del 5 de enero, que esa plata estaba embolatada, entre otras cosas, porque la única garantía, digamos, de importancia que le dieron al Banco Agrario los de Navelena por ese crédito fue el logro de la carta de intención. Eso era lo único cierto que había allí, y el cierre financiero del negocio del conjunto del negocio, y ese cierre se embolató y esa plata está perfectamente embolatada. Bueno, y hay otro dato más sobre eso. Muchas cosas dicen, porque nos han estado ocultando la información, que ese crédito de los 120 mil millones de pesos se hizo para cubrir por lo menos parcialmente un crédito que tenía Navelena con el Banco de Occidente, que es un barco del Grupo Aval. O sea, estamos hablando de cosas que realmente, pues, a pesar de que este es el país de los horrores, no dejan de impresionar. ¿Usted se acuerda de la canción? Yo creo que a usted no le gusta mucho la música. ¿Se acuerda de las cosas que infunden tanto miedo? No le di por ese lado. Usted no ha oído a Julio Jaramillo. Le vamos a poner después las cosas que infunden tanto miedo. Bueno, senador Jorge Enrique Robledo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y el país tiene que enterarse y tiene que hacerse cargo de lo que ha pasado en todos estos asuntos donde Odebrecht está de por medio y donde están en juego intereses nacionales tan importantes como los que se juegan en la carretera, en la Ruta del Sol, los que se juegan en la recuperación del río Magdalena y también en la carretera Ocaña-Gamarra. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted muchísimas gracias, doctor Londoño, y un saludo a sus oyentes. Bueno, y respecto de la financiación de las campañas, estamos de acuerdo en que los $400,000 son cosa gravísima, pero es más grave todavía, además más próxima, la del $1,000,000 que se le entregó en Cuba a la firma Sancho a través de su filial Paddington, me parece que es el nombre que tiene. Jorge Enrique Robledo, senador de la República, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Ya son las 7 de la mañana, 12 minutos. Oiga, Carlos, la luz de la linterna es amarilla, entonces no sé cuál es el cable negro y cuál es el rojo. ¿Cómo los conecto? Espera, ya te digo. ¿Cómo cargar la batería de un carro a oscuras? Ay, ¿y ahora qué fue? Oiga, Carlos, y ahora mi carro tampoco prende. Espera, ya te digo. ¿Cómo cargar la batería de 2 carros a oscuras? Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite asistencia para varada de vehículo. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.